Buenos días, hermanos, amigos que nos sintonizan. Somos Laicos en Acción y nuevamente estamos en recepción de este día hermoso que Dios nos ha prestado, nos ha regalado para su pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesucristo, Apocalipsis 14:12. Y hoy estamos con el hermano Ences. Hermano, un placer. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Ya casi la puesta de sol. Y esto es para todos los hermanos que estamos a minutos de estar ya en el culto familiar y repasando la cartilla para mañana. A las 8:45 comienzan los servicios en todas las iglesias. En todas las iglesias, correcto. ¿Qué le parece, hermano? Una bendición. Una bendición. Qué bueno. Vamos a tener una pequeña oración para introducirnos en el tema de hoy. Horas, hermano. ¿Está bien? Bendiciones. Eterno Padre que estás en los cielos, nuevamente te damos las gracias por la oportunidad de conversar sobre tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que nos ayudes a hacer un llamado a todos los televidentes y radioescuchas, a todos aquellos que son creyentes en ti, oh Dios, Amén, para que sean una antorcha y que sean una luz a cada lugar, a cada rincón que visiten, para externar tu palabra y motivar a las personas. Y a los que por primera vez que nos ven, decirles que hay un mensaje de esperanza, la esperanza de Jesús. amén. Y Señor, sabemos de que el tiempo es corto, pero tenemos que hacer esta gran obra que es expandir el evangelio en toda rincón, en toda nación, en todo país, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes y que el Espíritu Santo tome control de este programa. Amén. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Hermano, tenemos un tema bastante bonito. El título del tema es Una comunidad de siervos. Una comunidad de siervos. Interesante, ¿verdad? Interesantísimo. Es una misión que nos compete a todos los creyentes. Correcto. Cuando dice siervos, cuando dice un siervo, es tremendo. O sea, en la comunidad de siervos, desde una persona casi discapacitada hasta el que tenga los miembros en perfecto estado, Así es llamado a tener su propio participación en el mensaje. Exactamente. Es una misión que nos compete a todos los que hemos estado iluminados por la palabra de Dios para poder expandir el evangelio de él, ¿verdad? Ok, perfecto. Vamos a la siguiente lámina a ver qué nos dice. Dice así: los cristianos somos las manos, los pies, la voz y el corazón de Jesús en el mundo actual. Por lo tanto, debemos actuar como Él actuó, como el Hijo del Hombre no vino para servir, sino para ser servido, sino para servir. Mateo 20:28. Cada iglesia cristiana es una comunidad de siervos para servirnos los unos a los otros, para servir a la comunidad. Bueno, vamos a tocar 1, 2, 3, 4, 5
que serían siervos en la comunidad, siervos que interceden, siervos que predican, siervos de puerta adentro y siervos de colaborador. Colaboran. Excelente. La mayoría de personas creen que el siervo es el que ordena, el que manda, el que... ¿Y eso será cierto? Según lo que acabamos de leer. Bueno, como siervos es entender que somos embajadores de Jesús aquí en la tierra. Correcto. Y al ser embajador es una representación de Jesús aquí en la tierra. Okay. Eso implica que hay que no solo enseñar la palabra, sino que también tratar de que las personas puedan tener ese mensaje de esperanza, sabiendo de que por más problemas que podamos tener, por más difícil sea estos tiempos, que ellos puedan entender de que Jesús los ama. Amén. Y que Jesús desea lo mejor para ellos y que a la vez está haciendo un llamado para salir del pecado, para seguir su camino. Ok, perfecto. Vamos a ir a la primera explicación, siervos en la comunidad. La comunidad. ¿Te parece? Vamos a ver, siervos en la comunidad. Mas a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 14. Los primeros creyentes atendían a los necesitados, tanto de la iglesia como de la comunidad. Pablo usa distintas metáforas para definir la iglesia, que implican que esta es una comunidad de siervos. Adelante. Si quiere explicamos un poquito eso que acabamos de leer. Muy bien. En la creación de la iglesia, lo explica en el libro de Hechos, se dio un gran acontecimiento porque fue ahí donde surgió los primeros diáconos. Ajá. En donde a su vez, entre uno de ellos era Esteban, en donde Pablo habla de la necesidad de cuidar a las viudas, a los necesitados, a los enfermos, y eso nos hace ver que es una obligación de nosotros seguir ese mismo legado. Amén. Y como siervos necesitamos buscar a aquellos que están en necesidad y no solo llevarle la palabra, sino que también hay que cuidarlos. Y ese término de cuidarlos es amplio. Ahí me lleva a recordar aquel pasaje cuando Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Yo no soy guarda de mi hermano. Cierto. Y básicamente le está diciendo, yo no tengo que estar cuidándolo. Entonces vemos totalmente lo contrario aquí. Cierto. Vemos que el Señor está más bien diciendo, no, tú tienes una responsabilidad con tu hermano. Tienes que guiarlo, pues yo te he dado la luz y te he dado el conocimiento, pero ahora con todo ese conocimiento tienes que guiar a tu hermano. Cierto. Y ese hermano nos odia. Ese hermano nos odia por lo que le decimos. Qué tremendo. Y tenemos que llegar con mucho amor. Es cierto, increíble. Es cierto. Porque en esto de llevar el evangelio vamos a encontrar rechazo. Vamos a encontrar burla. Vamos a encontrar una serie de situaciones que nos pueden desestabilizar. Y pues tenemos que ser fuertes, estar preparados. Correcto. Y pedirle al Espíritu Santo guía y entendimiento para poder salir adelante con esa eventualidad que tiene en ese momento, ¿verdad? Ok, vamos a ir al sacrificio vivo que está en Romanos 12:1 y dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que le presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué podemos explicar de eso, hermano? Importantísimo. Como siervos es importante tener claro que tenemos que tener un encuentro con Jesús. Debe haber un reavivamiento en nuestras vidas. Y eso lo que nos dice es que al tener ese encuentro, esa relación con Jesús diariamente, nos va fortaleciendo, nos va transformando y nos va cambiando nuestro carácter hasta podernos aparecer a Jesús, tener ese carácter de Él. ¿Cómo cuesta eso, eh? Difícil, es difícil, pero no es imposible. Exacto. No es imposible. Muy imposible, si no es imposible. Porque es que también el mundo nos vende otra idea, porque las iglesias dicen que uno va a seguir pecando hasta el final y que el pecado, pues no, para eso sí existe la gracia y todo eso. ¿Será cierto? Pues viera que podemos decirlo que es como un mito, porque como cristianos llegaremos al momento en que dejaremos de pecar. Amén. Porque dice la palabra que cuando Jesús venga, Él vendrá por un pueblo que no tenga mancha, no tenga mácula, que sea discípulo de Él. Entonces eso implica que al no tener mancha, ni mácula, ni pecados, porque realmente tenemos que ser transformados a ese punto para poder ser parte de ese pueblo remanente. Y ahí donde dice sacrificio vivo. El sacrificio vivo tenemos que ir eliminando nuestras tendencias carnales. Cierto. Pero eso solamente se logra con mucha oración. Con mucha oración y con ayuda del Espíritu Santo. Con mucha oración en el Espíritu Santo. Vamos a ir a otra parte que dice también en Corintios 12. Si gusta lo lees. Okay. Corintios 12. Yo leo el 12 y tú lees el 20. 12, 1 Corintios 12, 12. Voy a leerle ese y usted, hermano, el 20. Dice así, porque si como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno, un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Y el 20? El 20, 1 Corintios 1:20. 12:20. 12:20. 12:20. 12:20. Ok, 12:20, ok. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ok, seguimos hablando de esto. O sea, tenemos muchos miembros, tenemos muchos dones en el cuerpo de Cristo. En la iglesia hay muchas personas que estamos dando el servicio. Hay mucha gente que se dedica hay unos que predican, otros que les gusta el don de servir, a otros les gusta ir a orar por las personas, que es importantísimo. Los ungimientos es otro don. Es otro don impresionante también. Yo he visto personas sanarse, pero también he visto personas descender a la sepultura después de un ungimiento. Es impresionante. Entonces, el cuerpo de Cristo se compone de muchos miembros enfermos, pero con la ayuda de Cristo comienzan a sanar. Qué impresionante. Es impresionante, definitivamente, porque ese mismo don inclusive puede ser con una sonrisa o el mismo que tenga empatía con las personas para atraer. Don de gentes, que le dicen. Es el don de gente, exactamente. Eso es importante y eso nos dice que todos estamos en un solo cuerpo, pero tenemos diferentes misiones que hacer. Y eso implica que al ser parte de este mismo cuerpo, su don siempre tiene que ponerlo a servicio de los demás. Y algo que siempre me llama la atención es que la iglesia siempre va a ser muy atacada por el enemigo y nos pone en conflictos unos contra otros. Pero si nosotros tuviéramos el don, lo identificáramos, el don que tenemos, y lo pusiéramos a trabajar para Cristo, no tuviéramos, ¿cómo decirle? No sé cómo explicarlo. No tuviéramos el tiempo para estar viendo
la paja del hermano Cierto, y están en conflicto. cierto. Están en conflicto porque es importante que nuestro don se desarrolle. Para eso Dios nos lo dio. Es cierto. Pues si no, se va a ser quitado. Sí. Que es lo más delicado. Eso es lo más delicado, exactamente. Entonces, Dios está a las puertas y está dispuesto a darnos. Pero ¿qué dispuesto estoy yo para servir y ser un siervo dentro de la iglesia? Dentro de la iglesia. Ahí es donde tenemos que saber de que ser un miembro de la iglesia no es solo leer la Biblia, ir a escuchar sermones y los sábados. y los sábados y ya. Eso no es. Eso es lo que nos dice que al tener la congregación, esa unión, es para externar todo lo que hemos hecho durante la semana. Externar a otros a que también puedan ir más allá de lo que están haciendo ahora, y que si hay alguna situación que tienen que cambiar, pues que también sepan de que hay que hacerlo porque el tiempo es corto, ¿verdad? Claro. Y otra cosa muy importante, que entre más miembros habremos activos, como que nos calentamos y entonces... Es una motivación. Es una motivación, o sea, si el hermano está, yo también tengo que estar, y ahí va uno friccionándose, pero a la vez va avanzando. Y eso es lo que necesitamos en la iglesia, eso sí es cierto. activar a la iglesia. Vamos a ir a otra, que es segunda de Corintios también, ahora en segunda, 5:18. Segunda de Corintios 5:18. 5:18. Y lo lees y yo leo el 20. Ok. Dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Estamos en sintonía. Y el 20 dice: así que somos embajadores, ya usted lo dijo, somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Qué poderoso. ¿Qué podemos explicar de eso, hermano? Tenemos que tener claros de que al estar en pecado, nosotros estamos en enemistad con Dios. En el momento que somos transformados, y somos transformados viene desde el bautismo hasta el resurgimiento de una nueva vida. Una vez que creamos en Jesús, tengamos fe en Jesús, nosotros, dice la Biblia, que vamos a ser también llamados como hijos de Dios por adopción. Entonces no todos somos hijos. De momento no. Ah, interesante. Porque todo el mundo te dice, es que somos hijos de Dios todos. Viera que eso hasta que uno lo lee en las escrituras se da cuenta que no, porque hay una enemistad entre el ser humano y Dios. Y gracias a los méritos de Jesús y al nosotros tener fe en Él, podemos reconciliarnos con Él. Es ahí la diferencia. Y poder ser llamados hijos de Dios por adopción. En el servicio también. Y en el servicio. Sí. Qué bueno. Muy interesante. Muy interesante. Segunda de Corintios 2:14. Segunda de Corintios 2:14. 2:14. Y yo leo el 16. Segunda de Corintios 2:14 y yo leo el 16. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. El olor de su conocimiento. ¿Cómo es eso? Explícame eso. El olor de su conocimiento. Es importante porque ese olor significa que usted va a hablar como Jesús. Usted va a pensar como Jesús. Wow. Usted va a hacer lo que hizo Jesús en el pasado. Usted va a ser un discípulo. Y los discípulos lo que hicieron fue seguir el legado de Jesús en la tierra. Qué hermoso. Y ese olor es porque alguien que no es creyente te identificará por tu vestimenta. Como aquel que dijo, ese no es Galileo. Exactamente. Es importantísimo. Y es ahí donde nosotros demostramos realmente si estamos con una relación continua con Jesús.
Bueno, es impresionante cómo se puede llegar a identificar a un hijo de Dios Es y a un cierto. siervo de Y a un Dios. siervo de Dios. Los siervos de Dios se identifican porque ahora a la mayoría les gusta que les digan siervos. Siervo del Altísimo. Pero para ser siervo necesitamos características de siervo. Es cierto. Y una de las características del siervo es servir. Servir. Y todos no estamos dispuestos a servir. No todos estamos Y dispuestos. menos cuando aquella persona me ha hecho algo. Qué difícil. Híjole. Sí, qué difícil. Qué difícil. Y lo otro también, tener lástima por las personas. Porque hoy en día mucha gente ve a alguien que está con una necesidad y pasa desapercibido. No, Y mi eso no corazón se pone duro. se pone duro. Sí. Ya lo decía el Señor. Cuando yo llegue, ¿habrá fe en la tierra? ¿Habrá amor? El amor se va a disipar y va a desaparecer y se enfriará totalmente. Y se enfriará. El amor se enfriará. El 16 dice así. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? Y es suficiente. ¿Qué podemos? Tal vez podemos leer del 14 al 16 para poner todo el contexto. El ¿Te contexto gusta? me parece muy bien. Ok, léalo. El 14, volvamos a leerlo. Ajá. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Sí, lo que nos quiere decir es que el que rechaza a Jesús, rechaza a Dios, pues tendrá un olor de muerte. Porque como persona que rechaza y repudia la palabra, pues no tendrá pues el derecho a ser salvo, ¿verdad? ¿Te ha tocado alguna vez experimentar con alguna persona que tú quieras hablarle y te frena? Sí, claro. Sí, claro. Es un sentimiento horroroso, ¿verdad? Viera que uno siente como una, o sea, como que uno no tiene, como decirle, pero entiendas que estamos ya Es llegando. vida eterna. Es vida eterna, exactamente. Sí. Sí, y eso a uno le duele mucho, porque quizá uno que no nació en una iglesia adventista, como en el caso mío, que yo fui transformado después, uno ve que en la calle no hay nada y todo está conscrito o inscrito digamos como al placer, al deseo, pero de ahí no pasa. Pero cuando uno empieza a experimentar y llevar la palabra, uno se da cuenta de que hay una esperanza, hay una oportunidad que nos da Jesús a nosotros de ser salvos, de cambiar, y es una satisfacción y una paz que uno lleva internamente, ¿verdad? Sí. Y una seguridad. Y es una seguridad. Porque hay que transmitirle seguridad a los hermanos. Es cierto. Hay que transmitirle seguridad en qué estamos, cuál es nuestro legado que Cristo nos dio. Transmitirles esa seguridad para que ellos como futuros siervos también estén seguros de que estamos caminando por la senda correcta. Por la senda correcta, sí. Porque hay muchos que dicen, y Mateo lo dice 3 veces, tengan cuidado. Y el engaño es un engaño espiritual. Es cierto. Es un engaño espiritual y que tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado porque hay siervos, parecen siervos, que hablan como siervos, pero no se comportan como siervos. No se comportan como siervos, qué difícil. Entonces tenemos que tener mucho cuidado Es con cierto. ese aspecto. Y habrán personas que caigan, como cayó David, pero serán transformados a la imagen de un Cristo. Es cierto. Y tampoco nosotros no podemos, ya que vimos a un siervo caído, pues terminar de empujarlo a matarlo. A matarlo, sí,
porque tenemos que, ahí entra el don del amor, ese amor que se enfría, ver cómo podemos rescatar, así como nos rescató Jesús, rescatar a ese siervo. A ese siervo. Y eso sí lo he notado mucho, tal vez por la estructura o no sé, pero sí lo he visto mucho en la iglesia, que alguien cae y lo tratamos de despedazar. Sí, se critica mucho. Sí, y eso sí, y eso duele porque son personas muy amadas, o sea, cometieron un error. Ya uno con la experiencia, aquí nuestro amigo Andy lo puede corroborar y confirmar, con la experiencia que hemos tenido, pues básicamente lo que tenemos que tener misericordia y avanzar. ¿Cierto? Avanzar y seguir orando por las personas que han tomado tal vez un camino equivocado, y seguir orando por ellos para que el Señor pues lo utilice a otras personas o utilice a uno, o que el Espíritu Santo no sé, le dé un jalón de orejas y Es cierto, y que pueda regresar. y otra vez, porque la idea es que todos estemos, Es cierto, todos. Que cometemos errores, vamos a cometer errores, hermano. así es. Esa es parte de esta vida, es parte de lo que vamos a aprender y lo que nos vamos a llevar para el cielo, y explicarles cómo Dios nos rescató de una situación, estando, después caímos y otra vez nos levantamos. Eso va a ser impresionante. A ir a otros mundos a explicarles eso. Yo me pongo en el, ¿cómo será esa cosa tan linda? Debe ser eso. Debe ser impresionante, es impresionante, y uno ve toda la historia detrás del surgimiento del cristianismo, y donde ve cuántas personas empezaron y se desviaron, otras personas que se mantuvieron firmes, otras personas que hasta mártires llegaron a ser. Sí. Y es ahí donde uno dice, hay que estar con las bases bien fundamentadas y sembradas para no desviarse, no desestabilizarse, a pesar de que hayan dificultades, ¿verdad? Yo me pongo a pensar a veces qué calidad la de Pedro, o lo de un Esteban, o un Pablo de Tarso, Saulo, Exactamente. que pudieron reconocer que se habían equivocado, echaron marcha atrás, en reversa, y otra vez arrancaron de nuevo. Qué impresionante. Porque Pablo solaba a la iglesia y decía, lo hacía en el nombre de Dios. En el nombre de Dios, y no sabía. Impresionante, porque lo estaba utilizando el enemigo. Exactamente. Y después, cuando él tiene un encuentro con Cristo realmente, porque él creía que estaba con Dios, y básicamente no. Así nos pasa a muchos. Así nos pasa a muchos. Qué difícil, ¿verdad? Wow. Qué difícil, poderoso. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Feliz sábado. Feliz sábado nuevamente a todos los hermanos que nos sintonizan a través de Facebook y Radio Costa Rica 930 AM. Y prontamente, si Dios así lo permite, vamos a estar en Canal Nacional. Vamos a continuar a nivel nacional y a nivel internacional. Que tengan un feliz sábado. Vamos a ir a siervos que interceden. Esto es muy importante, los siervos que interceden, porque tienen un don muy importante, muy importante. Así es. Y tienen que tener una consagración
creo que todas son importantes, pero esta es muy, muy importante. Llevar esa intercesión, así como Cristo está intercediendo por nosotros. Estar orando por esas personas. Esa oración debe ser de manos santas, como dicen. Así es. Entonces vamos a ir a la lectura. ¿Te parece? Magnífico. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Éxodo capítulo 32, verso 30. Al adorar al becerro de oro, la ira de Dios se encendió contra el pueblo de Israel, hasta el punto de proponer su completa destrucción y transferir las promesas a Moisés y a sus descendientes. Pero Moisés amaba tanto a su pueblo que discutió con Dios y se negó a aceptar el cambio. Si el pueblo no se salvaba, él mismo estaba dispuesto a perder la salvación. Qué increíble, ¿no? Wow. Increíble. Eso no lo entendemos todavía. Todavía no lo entendemos. Eso es un siervo. Eso es ser siervo. Y estaba intercediendo con Dios para que los perdonara por el gran pecado que había cometido el pueblo de Israel, ¿verdad? Dice que Dios no cambia. La escritura dice. Así es. Dios mismo es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero aquí vemos a un siervo cambiando la decisión de Dios. Qué poderoso, ¿eh? Óigame, Qué poderoso. hermano, esto es algo profundo, que un hombre llegue cara a cara con Dios y le diga, bueno, y si vas a quitar el pueblo, tráeme también a mí, porque yo no voy a participar sin mi pueblo. Wow, eso es un líder. Eso es un líder y eso nos enseña que ese es el punto de la relación que debemos de llegar con Jesús. ¿Qué amistad? Es una amistad, exactamente. Y al tener esa amistad y ese acercamiento, tenemos la confianza de poder a veces conversar más allá y preguntarle por qué de una decisión, a pesar de que lo que él dice uno tiene que obedecer, pero esa comunicación nos dice a nosotros que ese es el punto al que tenemos que llegar como siervos intercesores de otras personas, ¿verdad? Dice, su intenso amor hacia el pecador le llevó a interceder ante Dios por ellos. Yo me imagino, bueno, el pecado fue idolatría, para todos, todo el mundo lo sabe, es un pecado abominable al Señor. El Señor nadie lo ha visto. Y los que practican lo que hacen esa práctica, pues muchas veces los llevan por la parte dirigencial. Creen muchos en los dirigentes y practican eso. Hay otros que justifican y hay otros que realmente no les da ni fu ni fa, como dicen. Pero era un pecado grave, gravísimo. Es gravísimo. Y hoy en día podemos ver que la idolatría está a mano poder. Y la idolatría podemos llevarlo al tema de deportes. Como adoran a los deportistas, a las estrellas. En el tema de la música también. Y eso pues denota que se sigue haciendo las mismas prácticas que se hacían en el pasado, se siguen repitiendo y repitiendo. Satanás ha perfeccionado la idolatría y hemos caído, básicamente el 99% de la población. Un celular es idolatría. Dependiendo como lo tengas. A veces es preferible devolverse por el celular que por la Biblia. Y eso es lo que hace la mayoría del mundo. Sí, es cierto, claro. Incluso dentro del pueblo de Dios, a veces se me olvidó el celular y tal vez ya llevo 10 kilómetros y me devuelvo por el celular. Hiciéramos eso por la Biblia. Y si no, es que ahí va la Biblia también. Justificamos. Ahí va la Biblia también. Y no, hermano. Y más bien va a decir, no, en el celular está la Biblia. Sí. Ahí va la Biblia, entonces. Porque si uno le dice, ¿y la Biblia? No, es que ahí va la Biblia, entonces. Uno justifica, pero no lo utiliza. No lo utiliza, ¿cierto? Entonces, es importante que las artimañas de Satanás, así como nos dio la imagen Nabucodonosor tiene un sueño.
Después el sueño se le pasa a Daniel. Daniel tiene el mismo sueño, simplemente que con bestias. Con bestias. Y después Juan va puliendo todas las artimañas del enemigo, cómo va proliferando o aumentando el pecado de diferentes formas y estructuras que se ven santas y básicamente son diabólicas. Son diabólicas, cierto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Como siervos del Señor, tenemos que tener mucho cuidado a dónde dirigir la mirada, a dónde ir a orar, a dónde adorar. Yo digo siempre, ¿qué adoras? ¿Cómo lo adoras? ¿Cómo lo adoras? Sí. Y esos dos puntos son vitales. Porque Así eso es. se baja toda la Biblia. Así es. Y es que es claro, y tenemos que tener claros como cristianos, de que lo que primero hacemos al levantarnos en la mañana o antes de acostarnos, ese es nuestra adoración. Uh-huh. Si nosotros nos levantamos a ver televisión, la televisión llega a ser el Dios. El Dios. Correcto. O si se levantan para lavar el carro es su adoración. Y así sucesivamente. Vamos a un punto muy drástico. Siervos que predican. Vamos a la siguiente. Siervos que predican. Del mismo modo, procurad que vuestra luz brille delante de la gente, para que, viendo el bien que hacéis, alaben todos a vuestro Padre que está en el cielo. Mateo capítulo 5, versículo 16. Jesús nos pide que prediquemos el Evangelio, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y añade, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo capítulo 10, versículos 7 al 8. El cuidado de los necesitados y la predicación del Evangelio están íntimamente ligados. El uno queda cojo sin el otro. Por otra parte, ambos nacen como respuesta al gran amor que Dios ha mostrado por nosotros. Ese amor nos lleva a amar a los demás y a buscar su bienestar tanto físico como espiritual. Poderoso. ¡Qué belleza! Poderoso. ¡Qué belleza! Poderoso. Quiere decir que nuestro actuar puede influir a una persona. Nuestras palabras pueden influir en una persona. Increíble. A mí me llama mucho la atención aquí donde dice, yo siempre he pedido al Señor que el pueblo, pues, el pueblo externo del pueblo adventista hace milagros y hace esto y hace lo otro. Pero esos milagros nosotros sabemos quién los ejecuta. Porque solamente en ese entorno, Él no sale a otros lugares como hacían los apóstoles que iban a diferentes lugares y en diferentes lugares en la calle sanaban. Cierto. Estos predicadores solamente ahí, en el espectáculo, es donde sanan. Sí. Y eso es una vil mentira. Es cierto. Ahí es donde está proliferando el espiritismo. Uh-huh. Y eso es una de las artimañas que va a utilizar el enemigo en los tiempos postreros, es decir, en estos tiempos. Uh-huh. Y a través de sus ángeles caídos, él va a realizar milagros. Que esos mismos milagros, dice la Biblia, que hasta los mismos elegidos pueden hasta caer, ¿verdad? Wow. Que es serio, y eso nosotros tenemos que ser claros. Nosotros debemos de revestirnos de la armadura de Dios, revestirnos del Espíritu Santo, y una vez que tengamos el Espíritu Santo, como lo hizo Pedro en el pasado, nosotros lo vamos a poder hacer. Uh-huh. Sanar enfermos, resucitar muertos, pero hasta no tener el Espíritu Santo, que eso implica no tener ni un el poder del Espíritu Santo, y tenemos que
llegar a no tener ni un solo pecado, o sea, de tener O una... sea, estar claros en el mensaje, estar claros en lo que tengo que hacer como ser humano para la humanidad. La humanidad, ¿cierto? Y yo siempre me he pensado, yo, debe ser hermoso porque dice Jesús que uno va a hacer milagros mayores que los de él. Y yo no me imaginaba a una persona creciéndole el pie, o un cojo, o una mujer, un hombre sin mano, que le crezca la mano, O alguien que pueda volver a ver, alguien ciego, o el que pueda escuchar. que pueda escuchar. Un día estos días estaba viendo en Facebook una persona que le ponían un aparatito de audífono. Ella estaba totalmente sorda, pero le pusieron un aparatito acá y el señor le activó aquí la batería y escuchaba. Cuando ella escucha la voz de su hija, ella se impresiona y vuelve a verla y vuelve a ver al doctor y se le llenan los ojos de lágrimas y abraza al doctor como si fuera un muñeco y lo agarra y le dice gracias. ¿Se imagina qué belleza poder que una persona que no puede hablar hable, que una persona que no puede escuchar escuche? Escuche, claro. Oiga, eso es poder. Eso es Define- poder. Y eso ese es- poder lo reflejamos en Apocalipsis cuando dice: temed a Dios y dale gloria, por ahora su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea, con el poder que hizo todo, con su poder de su boca, vamos a tener ese mismo poder. Oiga, mi hermano, Sí, son palabras mayores. mayores. Por eso tenemos que prepararnos. Sí. Eso es un llamado para todos nosotros de que tenemos que prepararnos y ir creciendo en nuestra vida espiritual hasta alcanzar lo máximo, la plenitud, para poder estar preparados. Porque si nosotros empezamos a hacer esos milagros, nos vamos a empezar a maravillar nosotros mismos, vamos a querer... Yo sí puedo. Yo sí puedo. Sacar pecho. Exaltarnos y pues nos vamos a perder del camino. Claro. Entonces ahí donde tenemos que estar plenamente claros el camino a seguir, plenamente claros cuál es nuestra misión aquí en la tierra, saber de que no estamos de casualidad, tenemos un propósito por el cual nosotros fuimos puestos en este lugar. Amén. Y tenemos que encontrar y poner al servicio de los demás nuestro don, ¿verdad? Servicio de puertas adentro. Servicios de puertas adentro, hermano. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan capítulo 13, versículo 35. Los valores de la justicia, la gracia y el amor deben regir todo lo que sucede dentro de la iglesia. Amén. De otro modo, ¿cómo podríamos ser un ejemplo para nuestra comunidad? ¿Acaso no estaríamos dando un testimonio que negase nuestra fe? Como organización, la iglesia debe ser justa y generosa con sus empleados. Debe proteger a los miembros más vulnerables, debe ayudar a los que pasan necesidad. Como individuos, cada miembro de iglesia debe procurarse por el bien de los demás miembros y ayudarles en la medida de sus posibilidades. Gálatas capítulo 6, versículo 10 y Hebreos 13, versículo 16. Qué hermoso, porque esa es la función de una iglesia. La función de la iglesia es cuidar de mi hermano. Lo que hablábamos al principio. Lo que hablábamos al principio, ¿cierto? Y a veces en el mundo se da que están más preocupados por la iglesia que por los hermanos. Los dirigentes están lucrando de una forma impresionante, que están abandonando cada día más con este evangelio de la prosperidad, y otros que hay, alejándose cada día más del Señor, robándole a la gente no tanto el dinero, porque se lo roban, sí, el dinero le roban el dinero, pero le roban su intimidad con Dios, le roban su intimidad y su credibilidad ante Dios. Entonces acusan a Dios de que por qué los llevó ahí, que por qué el pastor les estafó, por qué esto y que lo otro. Entonces, cuando dice puertas adentro, yo me imagino una casa
que solamente los problemas se ventilan en la casa, porque la mayoría de nosotros estamos afuera luchando, pero de la puerta para adentro, solamente nosotros sabemos cómo se baila la cosa. Se le baila la cosa adentro, ¿ah? Solamente nosotros sabemos. Y a veces llevar la cabeza del hogar es complicado. Difícil. Es complicado, más con el enemigo encima de uno, utilizando factores que te duelen. Es cierto. Factores de familia que te oprimen, te presionan hasta el punto de que, ay, si ya no aguanto más, yo ya no puedo más. Y eso son circunstancias graves, hasta llegar al punto, ojalá que nunca lleguemos a esta situación, pero yo me imagino a la esposa de Lot, de Job, Job, que llegó hasta el punto a decir, no, maldice a tu Dios y muérete. O sea, ya dejó de ser del Dios de ella. Es cierto. Eso es impresionante. Eso sí es Y ha ocurrido. No podemos ocultar el sol con un dedo en nuestra iglesia. Que hay personas que se han apartado de esto. Y ahí es donde tiene que entrar la iglesia a trabajar. Es cierto. Cuando hay personas que tienen ese talento. Hay una persona que tiene talento como ese ojo clínico. Y dice, no, estas personas están mal. Estas personas tienen algo. Tienen esto. Y a veces dice uno, pero ¿cómo se da cuenta? ¿Cómo se da cuenta usted que le falta esto? Y le cae uno tal vez con un diario. Oye, hermano, estaba orando por esto. No teníamos nada. Llevamos 2 días o 3 días sin comer. Qué difícil. Y llega, y tal vez, la iglesia nosotros lo hace. Llevar una bolsita de arroz. Desprenderse de algo para darle alimento a los demás. A los demás, cierto. Y eso es muy hermoso. Eso es muy hermoso. Es una virtud que tenemos. Y tenemos que practicarla cada día más. Cada día más. Eso es importantísimo. Y eso a nosotros nos hace, pues, prepararnos para no solo, como mismo lo has dicho, llevar una palabra, pero también suplir necesidades. Claro. ¿Verdad? Y eso donde uno como cristiano, pues tiene que saber de que muchos están pasando necesidad. Y a veces en la iglesia que vemos a un hermano y tal vez no sabemos qué es lo que está pasando. Pero si no tenemos un acercamiento al hermano, no podemos tampoco saber. Uh-huh. Si tenemos ese don de ver que está pasando por una necesidad, es buenísimo, porque así es donde uno puede actuar. Pero si no, pues acercarse, tener esa relación. Y eso es lo que yo hago un llamado también a los hermanos, porque hay veces que muchos hermanos llegan y no saludan, no dicen ni buenos días, ni feliz sábado, ni nada. Uh-huh. Y tal vez crean una barrera, uh-huh, que entonces hace que uno no se pueda acercar, pero... Sí. Pero hay que empezar a cultivar y cambiar eso, ¿verdad? Sí, correcto. Vamos a ir a la siguiente. Dice, siervos que colaboran. También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Romanos capítulo 12, versículo 5. Un grupo de personas que trabajan juntas pueden lograr más que lo que puede hacer cada uno con un esfuerzo individual. Por eso debemos trabajar juntos como un cuerpo unido, cada uno cumpliendo un rol diferente según el Espíritu Santo le haya capacitado. Uno de los puntos donde la colaboración es más tangible es precisamente en la ayuda a los necesitados. Aunque esta labor puede no producir frutos inmediatos y podemos cansarnos con el tiempo, el apóstol Pablo nos aconseja: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si no desmayamos. Y vamos a terminar con la siguiente una vez, aprovechar una vez que está ahí. La siguiente. Vivimos en una época especial de la historia de este mundo. Debe hacerse una gran obra en un muy poco tiempo, y cada creyente debe contribuir personalmente a sostenerla. Dios está pidiendo gente dispuesta a consagrarse a la obra de salvar almas.
Cuando comencemos a comprender el sacrificio que Cristo realizó para salvar al mundo condenado a perecer, lucharemos poderosamente para rescatar a la gente. Ojalá que todas las iglesias pudieran ver y comprender el sacrificio infinito de Cristo. Wow. Poderoso, ¿no? Bueno, esas últimas palabras resumen todo lo que hablamos. Servicio. Servicio. Sí. Señor se entregó para que nosotros tuviéramos la oportunidad de estar con Él por la eternidad. Fue un verdadero siervo y fue un ejemplo de siervo. Y así, si todas las iglesias pudiéramos tener ese mismo concepto, nos quitaran ese chip de adquisición, de mío, del egoísmo, de estar discutiendo, de poner nuestro talento al servicio del Señor y ponernos a trabajar, creo que ya Cristo ya ha venido. Pero no hemos trabajado, no estamos trabajando. Muchos estamos yendo nomás a la iglesia, a sentarnos, ahí a ver qué pasa, qué dicen, amén, y va para la casa. Y no estamos trabajando por esas almas que se perdieron o que están perdidas. Tenemos un gran compromiso no con ninguno de nosotros dos, sino con un compromiso con el verdadero líder, el verdadero rey, Cristo Jesús, que está en este momento llevando juicio por nosotros. Y es importante que lo entendamos. Es importante también que podamos expresar con nuestras acciones un buen servicio. Hermano, una conclusión final. Quisiera hacer un llamado a todos los hermanos. Los tiempos en los que vivimos son tiempos finales. Ya no tenemos tiempo de solo asistir al culto, ir a la casa, ir a dormir y comer y llenarnos. Jesús nos está llamando a todos para poder compartir este mensaje de esperanza y saber de que el tiempo es corto. Pues no tenemos ya mucho tiempo de acción. Y como misioneros, porque somos misioneros y embajadores, debe haber un mensaje agresivo de la palabra, de que a pesar de que nos rechacen una otra vez, no darnos por vencidos, de tratar de que la persona al menos escuche, porque lo que tenemos que hacer es plantar la semilla en cada uno de los corazones de las personas y el Espíritu Santo se encargará de hacer lo demás. Amén. Porque los mismos testimonios nos dicen que al plantar la semilla en diferentes lugares donde vayamos, el día de que podamos ver a Jesús, nos estaremos asustados y sorprendidos de las personas que aparecerán ahí, ¿verdad? Bueno, esperemos que esta semilla que estamos plantando hoy llegue a muchas personas nacionalmente y fuera de Costa Rica también, y que así como hemos tomado la decisión para seguir a Jesús, pues también tengan ustedes la oportunidad de sembrar otras semillas en otros corazones y invitarlos también, si usted quiere participar en este foro, en esta plataforma, pues será de gran bendición. Somos Laicos en Acción. Feliz sábado a nivel mundial. Acuérdese, 8:45 mañana. Todas las iglesias están en sintonía. Todas las iglesias y unidas al cielo para adorar al único Dios verdadero, al Dios que creó los cielos y la tierra, al Dios que creó el séptimo día como día de descanso. Bendiciones, hermano. Amén. Un placer. Un placer, don Carlos. Muchas gracias. Feliz sábado a todos. Feliz sábado.